Pues miren, estamos justo en tiempo. Si hay un comentario, una pregunta más, podríamos hacerla para ir cerrando, digamos, y Ok. concluir. Pero a ver, Hugo Me, quiere... me Sí, permitiría hacer, porque Hugo también me sí. comentó sobre los estudiantes y olvidé comentarles una anécdota que tuve esta semana con un estudiante, porque según él no encontraba referencias académicas de la música electrónica, ¿no? Entonces desarrolló un escrito más o menos largo a partir de las fuentes de Internet. Y las fuentes de Internet muchas veces son construidas por los propios artistas, porque no hay quien escriba sus historias, igual que los raperos y muchos otros. Uno encuentra realmente información muy valiosa. Claro, a lo mejor no es un estilo literario, tampoco son enfoques académicos, en fin, tienen muchas deficiencias, pero es lo que hay, es lo que tiene. Y el alumno pues me decía, yo construí mi historia con base en eso. Entonces, pues un día yo le di una regañada porque se metió a un curso de música electrónica, ¿no? Entonces él es un artista, él quiere estar en la práctica y él sostiene que los conceptos le vienen, las partes más abstractas le vienen cuando está en la práctica. Él es músico, o sea, es licenciado en música y también es sociólogo, ¿no? Entonces yo le digo, pues no sales de aquí hasta que no hagas las fichas de todos estos libros, y les enseñé, ¿no?, un montón de referencias que son cosas serias de personas que algún tiempo estuvieron en tu lugar, ¿verdad? Y que luego con mucho trabajo académico pues desarrollaron cosas que son mundialmente aceptadas por los académicos, ¿no? Literatura en inglés que también nuestros alumnos no siempre quieren leer, ¿no? ¿Y por qué? Total, lo barril, y entonces, y tú ya te quieres ir a trabajo de campo, ¿no? Y dice, es que en el campo es cuando pienso, ¿no? En el campo es cuando se me ocurren los conceptos, cuando voy a una tocada o cuando estoy entrevistando a alguien o etcétera, ¿no? Y entonces pues uno dice, bueno, pues hay otro tipo de antropología que parte al revés, ¿no? Que trabaja con eso y con base en eso pues construye la grounded theory, y es difícil decirle al alumno, pues lo haces a mi modo, ¿no? Porque además es un artista académico que te dice con honestidad de qué manera. No creo que sea porque no quiera hacer las fichas, o sea, porque él es buen estudiante y sí se le dificulta, a todos se nos dificulta siempre leer y escribir con libros, eso es como nuestro gran hándicap, ¿no? Pero terminé diciéndole, pues tienes razón, o sea, si a ti se te prende el foco y te genera reflexiones, etcétera, entonces pues te lo intercambio por un diario de campo. Entonces, si no me haces la ficha, pues hazme un largo diario de campo y ponme de un lado los conceptos que vas sacando, las reflexiones, y de otro lado tus descripciones que tengan emociones, pensamientos, descripciones y narraciones, ¿no? Entonces, pues en esas andamos, es muy divertido, pero nuevo para mí. Ahora sí que no estoy, no me educaron para enseñar artistas, ¿no? Qué complejo es ese mundo. Ahora sí, su pregunta, disculpen. No tanto pregunta, con esta cuestión de la norteñización, eh, me llamó la atención cómo mencionabas esta demarcación de Sinaloa como un estado dentro de Occidente. Y yo creo que están más vinculados culturalmente, históricamente, de alguna forma, al occidente. Yo le digo a una tía, así en modo de broma, ella es de Nayarit, y le digo que ella es una proto-sinaloense. Entonces, hay de repente cercanías que me llaman la atención, pero el discurso también es interesante porque los sinaloenses del norte, o sea, en concreto los de Mochis, se asumen como norteños, cuando que pues yo no los vería así, pero pues eso es como yo los veo.
Sin embargo, es interesante la discusión de este norte que pues evidentemente cambió. Así es, y después de brincar a un norte abstracto, donde casi casi era el, este, la frontera de la barbarie, con esta famosa frase de Vasconcelos, a este norte institucional que finalmente pues, nos conectaría como, pues de alguna forma como una consecuencia de la guerra. Pues es muy interesante ver ahora cómo este fenómeno ya concretamente en la música, pues puede tener un rastreo mayor y como este norte, pues quizá hemos tenido más a la vista sus transformaciones de lo que nosotros mismos quisiéramos, pues no tanto reconocer, sino simplemente, no tanto admitir, sino reconocer. Y por ejemplo, este norte de las maquilas, ¿no? Que también pueden ser entrelazados estas distintas momentos y cómo pues ya en un momento dado alcanza a tener una presencia concreta, posiblemente, que se refleja ya en la esfera cultural y tanto por lo cultural mismo como en una lectura social y política, y me acuerdo de Piporro, ¿no? Ahí con estas chulas fronteras y estas puntadas fabulosas de, por ejemplo, cómo se explica la presencia de Nat King Cole, ¿no? Cuando es un migrante temporal, ¿no? Algo que de alguna forma ya se veía con Tintán, pero creo que todavía estaba como que en una cierta tangente. Sí, pero aquí ya estamos hablando de un momento bien particular y con personajes ya así muy concretos como podrían ser, por ejemplo, los Pochos, ¿no? Ahora sí ya este personaje con un perfil reconocible, que creo que sería pues también mucho de esta confluencia, ¿no? Donde al final la explicación pues tiene una relacionalidad que pues finalmente es más allá de las fronteras. Yo simplemente quisiera comentar dos cosas que me parecen significativas. Tienen que ver con la participación de Amparo, de Alejandra y con los comentarios que se derivaron de ello. Creo que es importante que recalquemos el señalamiento que hacía Amparo, ¿no? La importancia de generar herramientas analíticas que sirvan para la práctica cultural de actores específicos. Creo que lo que nos has expuesto hoy, José Juan, es un caso bien interesante porque justamente nos habla de ello, ¿no? Cómo generar herramientas que finalmente le sirvan también a estos artistas, investigadores locales, ¿no? Por otro lado, lo que dice Alejandra, que creo que todos aquí estamos involucrados en el proceso de redactar tesis de licenciatura, maestría o doctorado, y creo que lo que señalaste es importante, Alejandra. ¿Qué reflexividad, te preguntaba, ¿no? generó en tus colaboradores el hecho de consultar tus materiales, por un lado, y por otro, de qué manera ellos incidieron en la conformación o reformulación del problema o los problemas de investigación, como tú nos compartiste? Creo que también es un caso muy interesante de cómo se va construyendo un tipo de investigación-acción dialogada, es decir, colaborativa, ¿no? Ese tipo de ejercicios ciertamente implican, como tú mismo lo decías, ¿no? Son complicados, de alguna manera es más fácil quedarse en su estudio y cada quien leyendo como pueda, en fin, creo que ha sido un ejercicio muy interesante. Y finalmente, quisiera señalar que, pues un poco, la idea del seminario
por un lado, el estudio de las prácticas musicales, nos lo hemos planteado los coordinadores, no se constriñe o no tendría que constreñirse a quienes nos hemos formado como músicos, etnomusicólogos o musicólogos. Al contrario, la idea es pues justamente abrirnos a las miradas y a las experiencias de investigación de los otros, ¿no? Desde otros campos disciplinarios. Y por otro lado, uno de los objetivos en este espacio, como te comentaba al principio, José Juan, y ahora se los comento a todos ustedes, lo hemos venido también platicando, es irnos visibilizando a nivel, digamos, mucho más allá de la Ciudad de México, quiénes somos, dónde estamos, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Creo que eso redundaría en una progresión pues efectiva del conocimiento de las prácticas musicales en este momento tan importante que estamos viviendo. Entonces, lo comento a propósito de lo que señalabas. Este es un foro en el que podemos justamente ir construyendo esa red que nos permita ir dialogando entre distintos actores que se han formado en diferentes especialidades, y creo que, reitero, eso los coordinadores pensamos que puede redundar en un beneficio del propio campo del estudio de las prácticas musicales a nivel nacional. Entonces, pues sin más, para no hacer cansada la sesión, te agradecemos mucho, José Juan. A ustedes. Y pues seguramente seguiremos en contacto, y pues gracias a ustedes por venir.